Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hace mucho que no nos vemos, debíamos y debemos algunas charlas que venimos acumulando y serán propias de los próximos días y semanas para nutrir nuevamente nuestro canal. Hoy estamos con un gran amigo y productor que estoy ansioso que nos cuente un poquito, un montón de cosas, desde lo que vamos a aprender de su proyecto personal hasta que nos cuente un poquito que está terminando la vendimia y cómo ha sido toda la experiencia del 2021 con el COVID establecido y las dificultades de la añada. Bueno, paso. Juanfa Suárez, productor, familia pionera en Altamira, en tener fincas desde hace mucho tiempo y producir uva de calidad. Detrás de proyectos como Finca Suárez y como Roca Madre, y en su momento parte de Tras la Piedra, si no me equivoco, ya nos contará un poquito él también en qué anda, pero bueno, no me detengo mucho más en esto y vayamos un poquito a lo que vamos a charlar hoy. Hola Juanfa, contanos un poquito más Hola Mati. de tu background y de lo que estás haciendo hoy estrictamente. Bueno, de mi background, vengo de una familia vitivinícola. Mi bisabuelo era enólogo y viticultor, eh, y así se fue, digamos, por las generaciones se fue transmitiendo. Mi abuelo y mi viejo fueron productor. Mi viejo es de uva, eh, principalmente como venderla como punto primario, y desde que yo me metí en la empresa empezamos a enfocarnos bastante en la vida. Yo soy músico, estudié en Estados Unidos, tengo diploma de músico profesional, etcétera, etcétera, soy trompetista, así que mi background en este rubro es 100% empírico, y de mandarme varias cagadas y pagarlas, entonces he aprendido cosas como para no tener que repetir. Eh, Así que, bueno, desde el 2012 más o menos yo me metí a ayudar a mi viejo con los vinos Finca Suárez y un poco con la finca, y a partir de ese año, cada año me fui involucrando un paso más, muy, muy orgánicamente, muy gradualmente, hasta que en el 2018 ya los vinos los hago por completo yo, y también hoy estoy manejando la finca en los manejos, en la filosofía, así que, bueno, y para el tipo de vino que hago y que hacemos, tanto en Roca Madre como en Finca Suárez, que es un vino de lugar donde el origen y la identidad hechas de una manera respetuosa tanto del medio ambiente como de los procesos naturales, es clave estar en la viña. Y creo que antes de la cosecha, y antes de entrar a todo el mundo de la elaboración, yo ya tengo los vinos diseñados y con una idea muy clara de todo el trabajo del año que hacemos en la finca. O sea que básicamente para el estilo de vino que tenemos, necesito tener control de la finca, básicamente, completamente. Y no solo eso, sino al nosotros tener nuestra propia finca y elaborar nuestra propia uva, también tenemos una ventaja en el largo plazo que vamos conociendo cada año, conocemos más. O sea, cada año elaboramos, cada año hacemos pequeños cambios en la viticultura, en la enología, con posibilidad de mantener las mismas parcelas, la misma uva, tener un seguimiento y así poder mejorar, ¿no? Que es un poco también parte de la filosofía. Creo que desde el 2012 hasta hoy, prácticamente cada añada estamos haciendo vinos mejores. Y independientemente del clima y todo, creo que es mucho por nuestro know-how que vamos construyendo y bueno, nuestro conocimiento. Y con suerte, la idea es que cada año podamos seguir haciendo vinos mejores. Ese es un poco el espíritu. Bien, contanos, a ver, yo quiero ahondar varios temas con vos.
que además me parece que está buenísimo. Muchas veces del otro lado se nos sienta alguien que es al revés, que ha estudiado para hacer esto toda su vida, etcétera, etcétera, y a veces les cuesta transmitirlo a algo más empírico, de qué es lo que va pasando y cómo va cambiando, inclusive una manera de pensar propia de cómo hacer un vino, más allá de los errores, de a veces esta cosa utópica de querer hacer la perfección, o no tanto por el producto terminado, sino por perfeccionista en el proceso, y cómo eso muchas veces cuando uno se encuentra con una escala distinta o en la realidad se transforma de otra manera. Entonces, está bueno que nos cuentes vos con dos proyectos que tienen una misma base, como son Rocamadre y Finca Suárez, que de hecho salen del mismo lugar, pero que por ahí toman un camino paralelo porque van hacia el mismo lado, pero con ciertas diferencias, por supuesto, por volumen y por un montón de cosas, que cada vez que tratemos de charlar nos cuentes un poco qué haces en cada una de ellas y qué podés hacer en las dos también, porque muchas de las prácticas estimo que deben coincidir algunas cosas. Eh, Quiero empezar estrictamente por qué es producir vino en Altamira, una zona que hoy está de moda, que tiene una tendencia enorme, que se habla un montón desde creo que el primero que la puso como en fama habrá sido Achával con su famosa finca Altamira, pero que después de Achával, y en realidad previo a Achával, ya había gente produciendo uva y vino de calidad, pero todavía no había saltado un poco a esa fama y a esa tendencia. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las ventajas de estar en Altamira? Contanos un poco, armanos la fotografía de lo que es producir en Altamira. Bueno, sí, Altamira, es verdad que Achával fue te diría, el primero que hizo un vino de prestigio impresionante, sobre todo de continuidad, ¿no? de muchas añadas estando arriba, y un nombre de Amira en la etiqueta. Seguramente es el primero. Achával, obviamente, digamos, nosotros siempre fue una zona muy reconocida en la industria por la calidad. Ahora, en épocas en las cuales no se iba a tanto la diversificación del origen con tanta específico, sino que eran generalmente vinos de Mendoza, digamos, a mí me gusta decir que Altamira siempre fue un gran exportador de vinos, mejorador de vinos de Mendoza, digamos, o sea, siempre las bodegas usaron los vinos de Altamira y de la Consulta para mejorar vinos de Mendoza, digamos, o sea, de otras zonas, eso pasó durante muchísimos años, todas las bodegas grandes lo han hecho siempre. Es un poco de la historia, digamos. También pensemos que Altamira tiene estatus de indicación geográfica recién a partir del 2013. Entonces también es reciente ver etiquetas que digan Altamira más. Nosotros, bueno, te diría que después de Chaval seremos casi los primeros en usar Altamira en una etiqueta, que lo empezamos a usar en el 2010. Este, medio ilegal, porque no se podía, pero lo Bien. empezamos a usar igualmente porque siempre sentimos que ese era nuestro lugar. Sí, a partir del 2013 sí ya tenemos con la denominación Baja Altamira, que es el nombre que terminó siendo la indicación geográfica. Hablando de Altamira, podemos enumerar un par de cosas que hacen a la identidad de Altamira. Una es, bueno, la montaña, voy a arrancar por cosas comunes a Valle de Uco. La montaña, suelos aluvionales, altitud, estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar, pero esas son como tres cosas que podemos encontrar en varios lugares de Valle de Uco. Ahora, si empezamos a hilar más fino y separamos o comparando o diferenciando Altamira de otros lugares, tenemos que hablar de que esos 1100 metros sobre el nivel del mar están muy próximos a la montaña y es la parte superior de uno de los conos principales del Valle de Uco, que es el cono del río Tunuyán. Al estar en la parte superior, el suelo adquiere características por estar en la parte de más energía del cono. Entonces tenemos suelos muy pedregosos, con
piedras muy grandes por estar en el inicio del aluvión. Tenemos suelos arenosos arriba, digamos, no tenemos arcillas, sino tenemos suelos más gruesos arriba en granulometría, digo, ¿no? Arena más grueso que arcilla, que es más fino, arriba de la piedra. Mientras te vas más abajo, los suelos se van haciendo más finos, más pesados. Y bueno, esos de los suelos que es muy característicos de Altamira son más de montaña que los 1100 metros de Tunuyano de Tupungato, que están mucho más lejos del centro del cono aluvial, ¿no? Esa es la diferencia. O sea que, digamos, para compararte en la parte de Tunuyán, tenés que irte a tener estos suelos, tenés que irte a 1300 o 1400 metros. A los 1100 de Tunuyán es suelo más profundo siempre. Lo mismo pasa con Tupungato. Y otra característica de Altamira que diferencia a esto a otros lugares es que tiene poca pendiente. Eso es San Carlos en general, comparando de vuelta con Tunuyán o Tupungato. Otros lugares incluso que son más altos, porque el agua, perdón, el frío es como el agua, escurre para abajo. Entonces a nosotros tener poca pendiente, en los momentos donde impacta la helada en primavera, se nos acumula más frío o escurre más lentamente, y eso hace que nosotros tengamos siempre el daño de helada, digamos, siempre tenemos pérdida de brotes por helada, o si no son visiblemente pérdidas de brote, tenemos el efecto que se llama corrimiento, que básicamente es que un porcentaje de las flores cuando están en floración abortan y no llegan a transformarse en grano, sí, en grano de uva. Creo que eso es gran parte de la identidad de Altamira también, porque tenemos un nivel de concentración siempre, digamos, de medio elevado. Las maduraciones son siempre muy buenas, que eso también creo que es parte del corrimiento, y también la combinación de sol, pero no tanta altura. Entonces nosotros acá madurar no es un problema, digamos, es fácil madurar, el problema es un poco al revés, sobremadurar. Pero esa combinación creo que es muy buena para poder hacer vinos de cosecha temprana con buena acidez, pero maduros y no verdes. Entonces, eso es algo, me parece, gran parte de la identidad de Altamira. Bien. Bueno, es una... Otra cosa que podemos agregar también, digo, diferenciando Altamira por ahí de los otros lugares top de Valle de Uco, digamos, el arco oeste, que sería, digamos, de arriba para abajo sería, bueno, La Carrera, Gualtallarí, San Pablo, Chacalles, Altamira, es que todos esos lugares son más nuevos. Altamira es un lugar viejo dentro de estos como nuevos lugares, entre comillas, que se pusieron de moda. Es uno de los lugares donde hay tradición, hay historia y hay familias como la nuestra que está hace 100 años acá. Eso no lo vamos a encontrar en los otros lugares. No es ni mejor ni peor, pero me parece un dato interesante para entender y tener en cuenta. Sí, ni hablar, o sea, no es ni mejor ni peor, pero tiene algunas características que aportan al estilo. Por ejemplo, en Altamira hay más viña vieja que en el resto de los lugares, o suele haber más concentración de viña vieja. Y a nivel cultural también, estimo que también debe ser, si bien hay cercanías y todo, a nivel cultural, la gente que vive en la Consulta o en Altamira son gente más viñateros que por ahí lo que puede llegar a vivir en Tunuyán o inclusive en Tupungato. Pero bueno, Sí, sí, definitivamente. es una linda foto de lo que puede ser Altamira para los que se están imaginando y nos ven desde otra parte del continente. Contanos, dentro de Altamira, qué es hacer vino pensando de dos maneras distintas. Salen del mismo lugar, por supuesto, o de las mismas dos fincas que ustedes tienen, pero ¿qué decisiones, estrictamente pensando en el lugar, se toman distintas para uno como para el otro? O si querés a un paso previo, ¿qué te lleva a hacer Roca Madre y qué te lleva a hacer? Bueno, Finca Suárez era el vino o el proyecto familiar, es el proyecto familiar que cada vez toma más impronta.
¿Cómo fue o qué fue pensar en algo un poco más alternativo? ¿Cómo surge Roca Madre? Para después contarnos en Viña qué diferencias utilizás. Mira, eh, realmente no siento que haya tanta diferencia. Si bien hay algunas diferencias, digo, en overall o en un porcentaje de una torta, es relativamente, son pocas las diferencias, porque digamos, son muchas más las cosas en común entre Finca Suárez y Roca Madre que las diferencias. Las diferencias son sutiles. Yo creo que los dos vinos son artesanales. En Finca Suárez uso bomba un poco más grande, hago algunos, digamos, no hago partidas de 500 kilos, de 1000 kilos, todo hecho a mano como hago en Roca Madre, digamos, que tiene un componente ya netamente artesanal total, digamos. Usamos una bomba chiquita impulsada con aire, digamos, no, es como una manera antigua de hacer vino, digamos. Pero en Finca Suárez tampoco es que, digamos, me ayudo de un poco más de tecnología, pero siempre tecnología relacionado a lo físico y no a lo químico. O sea, yo tecnología para manejar cosas físicas que ayuden a cosas químicas que se producen naturalmente. Con esto quiero decir que no, en los dos proyectos no hacemos agregados a los vinos, sino que manejo las cosas con, por ejemplo, en Finca Suárez tengo tanques con control de temperatura y en Rocamadre no. Ahí tenés una diferencia. Pero esa diferencia es para yo con abriendo una canilla, digamos, de agua que circule y baje un poco la temperatura para controlar de alguna manera un proceso natural, pero tampoco que estoy agregando para acelerar o dominar de alguna manera un proceso natural. Digamos, los dos proyectos son iguales de respetuosos de los procesos naturales, de las fermentaciones, de lo que le pasa al vino, los acompañamos con mucha cercanía, pero sin violencia de agregar, digamos. Bien. Eh, contra ciegos, con control de temperatura, y ahí sí tengo un poco más de herramientas en Finca Suárez que en Roca Madre, en Roca Madre es como, a ver, también son vinos de añada, digamos, lo que quiero decir, perdón, elaboraciones de añada también. Si yo tengo un año cálido, voy a tener vinos que fermenten a temperatura más cálida. Si tengo un año frío, voy a tener vinos que fermenten a temperatura más fría. Entonces, no solo la añada se refleja en la uva y en la cosecha y en la materia prima, sino también en la elaboración. En ese sentido, sí hay una diferencia. Pero en definitiva, creo que es una diferencia. Después tengo otras diferencias, por ejemplo, el blanco de Roca Madre lo hago con pieles, los de Finca Suárez no. En los tintos uso más raspón en Roca Madre que en Finca Suárez, pero realmente creo que son detalles. A nivel filosofía, respeto por la tierra y los procesos naturales tienen mucho que ver. Bien, sí, en eso yo es lo que hablaba, digo, la base claramente es la misma porque es muy difícil también como, como interpretador, como artista, como cualquier cosa, tener dos maneras de pensar completamente opuestas en dos proyectos que salen del mismo lugar. Entonces, la base del cuidado por el lugar, por los procesos, me parece que es evidente aparte de su lado. Pero bueno, calculo que estas diferencias también son los que hacen que por supuesto Roca Madre también tenga su identidad propia por separado de Finca Suárez. Es como que los detalles que son diminutos al lado de las similitudes terminan haciendo ampliando esa diferencia estilística sobre todo. Exactamente, exactamente. Terminan siendo pequeñas diferencias que hacen a una diferencia de estilo. Sí, Y, exactamente. y Vos lo el dijiste tema del perfecto. volumen, como decías vos, ¿no? Por supuesto, el volumen a veces cuando uno maneja más volumen tiene que tener más cuidados probablemente que cuando puede hacer algo completamente artesanal y cuidados que no significan agregados, sino simplemente tener cautela y por supuesto que ese volumen también ayuda a tener más herramientas para ese cuidado en particular. Pero bueno, Perfecto, total. respecto a estrictamente a lo que es en Viña, simplemente la diferencia entre Finca Suárez y Roca Madre es de dónde sacás
en base a información o a información empírica o a algún estudio que tengas? ¿O también hay una diferencia en cómo haces, no sé, la poda, el periodo de crecimiento, hay algo distinto? ¿Hay diferencias o vas por el mismo lugar y ya tenés medio sectorizado dónde sale cada cosa? Sí, digamos, en Viña tratamos de hacerlo mejor siempre, dentro de lo que se puede y dentro de lo que, digamos, sí, tratamos de hacerlo lo mejor posible. No es que hay alguna parcela no sé, que la desbrotó más o la desbrotó menos, o eh, digamos, nosotros tampoco hacemos tanto, no hacemos raleo, sí hacemos organización de brotes, desbrotando, para tener una planta bien distribuida y que tampoco se apelotonen mucho los racimos, pero es muy raro que hagamos raleo por este tema que te digo, que siempre tenemos corrimiento, nosotros tenemos siempre pocos kilos, entonces no es que en una línea hago raleo y en otra no, digamos, son bastante similares en agricultura, sí diferencio por tipo de suelo bastante, no solo entre fincas suaves y roca madre, sino cada etiqueta en general viene de una parcela con un tipo de suelo distinto. Por ejemplo, eh, no sé, y también ahí hay cosas en común y cosas distintas entre las dos marcas, pero por ejemplo, los dos vinos, no sé, el Malbec de parcela de Finca Suárez y el Malbec de Roca Madre vienen de un suelo similar. La diferencia viene más por técnica, por cantidad de raspón, por un poquito más de extracción o no, que, eh, que por viticultura, digamos. En viticultura nos importa mucho cómo está la planta, entonces tratamos de que la planta esté lo mejor balanceada posible, lo más sana posible, y eso creo que nos va a dar el mejor vino, con más identidad, con más carácter también. Bien, bien. Eh, Contame, porque sé que hace poco has hecho estudio de suelos en las fincas y te ha servido mucho. ¿Cómo es ese camino? O sea, ¿cómo te cambia la perspectiva de lo que venías haciendo empíricamente? De repente tenés una información que te da backup o inclusive te hace cambiar mucho de lo que pensabas empíricamente. ¿Cómo es transitar eso? O sea, y cuán rápido es posible actuar en base a toda la información nueva que tenés. Bueno, no, ¿cuán rápido es actuar? No, es difícil, es lento porque tenemos un tiro al año, y de ahí esperar a ver qué pasa. Este año es el estudio con mucho nivel de detalle, lo hicimos, esta es la primera vendimia con ese estudio como información, digamos. Así que recién tengo la primera vendimia. El proceso es largo, porque acabo de hacer vinos que por primera vez con un nivel de precisión muy alto en tipo de suelo, y entonces ahora es una primera prueba y ahora tengo que analizar, capaz que hay algún suelo que tengo que cosecharlo antes, algún suelo que lo tengo que cosechar después, etcétera, etcétera. Son todas conclusiones que voy a poder ir sacando con los años, ¿no? Realmente yo eh, estoy aprendiendo, eh, y siento que voy a poder hablar de tener un estilo. Creo que me faltan por lo menos 10 años para poder tener súper claro lo que quiero, digamos. Hoy tengo un montón de dudas y las estoy evacuando haciendo vinos, básicamente. Bien, Haciendo vinos, añejando sobre todo, porque a mí me interesan que sean vinos tomables siempre, bien, bien de set, vinos que tengan ganas de tomar, pero también que se puedan añejar. Tengo esa meta. No sé si 30 años o no sé, pero me gustaría que un vino mío a los 10 años se transporte a otro lado y te lleve a otra cosa. Eh, Creo que más o menos estaba pasando. Abrimos vinos 2012, 2013 y están impecables y ya estamos ahí cerquita de los 10 años. Pero bueno, en esos vinos tomé decisiones hace cuánto, hace 9 años. Entonces, si quiero corregir cosas, hablando del movimiento slow, más slow que el vino es difícil, porque para sacar conclusiones tengo que esperar 10 años. Si yo hoy ajusto algo de eso que hice en 10 años, tengo que esperar 10 años más. O sea que por eso son más o menos 20 años para poder
de saber cómo hacer un vino que dure 10 años, ¿no? Bien. Es complejo. Eh, Ni hablar que es complejo y más siendo que hasta tu involucrado en el proyecto tenía una tendencia más a producir uva que a producir vino y embotellar lo propio. Entonces es como que no estás ni siquiera mamando el know-how sí de viticultor de hace varias generaciones, pero no tanto de enología. Entonces esa experiencia muchas veces es la que suma en las regiones en donde se hace el vino y encima de la misma variedad y el mismo vino de la misma manera hace 200, 300 años, es como que nacen ya con eso en el ADN. Acá, inclusive para la Argentina mismo, es todo bastante nuevo. Hasta el que más tenga experiencia es nuevo porque somos jóvenes. Sí, y de cualquier manera, ahí tengo, por ejemplo, arranqué diciendo que mi bisabuelo era enólogo y viticultor. Él hizo un libro muy importante que es el primer manual ampelográfico de Argentina en 1911. Eh, y en 1911 hay algunas recomendaciones que hace él que hoy en día es supuestamente los vinos de moda. Y en realidad, o sea, eh, ese libro es una clara muestra de que nosotros tenemos 100 años de hacer las cosas. Yo creo que tuvimos algunas digresiones que no ayudaron, la comoditización, la parquerización, la Michel Rolandización, digamos, todo eso nos alejó de la identidad mendocina, ¿no? Yo creo que lo de ahora, lo que estamos haciendo, mucha gente que produce vino hoy, no creo que sea una moda ni vanguardista, sino todo lo contrario, es volver a hacer el vino mendocino. El vino mendocino, según mi bisabuelo, tenía que ser cosechado temprano, no tenía que usar roble americano y encontraba cosas distintas en los suelos calcáreos. Le parecía que algo pasaba. Y es lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo un montón. Suelos calcáreos, cosecha, no te digo temprana, para mí es cosecha justa, pero en el equilibrio de tener vinos con acidez y frescura, y un uso racional de la madera. Yo creo que ese es, y cuando probás los vinos de Mendoza, no sé, no tantos vinos de Mendoza que andan dando vuelta viejo de los 70 que se pueden probar hoy, son vinos tintos con 13 grados de alcohol, con toneles grandes o sin tonel o sin madera. Entonces, creo que en realidad hubo un alejamiento de la identidad que por suerte hoy lo estamos retomando y con suerte no nos volvemos a alejar, sino que empezamos a hacer cada vez mejor esa identidad en vez de pegar un volantazo e irnos para el 200% de madera, la sobremaduración, etcétera, etcétera, el estilo ese de los 90, 2000. Eh, creo que no hay vuelta atrás ahora, creo. Me parece que volvimos a la identidad de Mendoza, del vino de Mendoza, y cada vez con más grado de fineza, digamos. Y eso es un camino que creo que lo veo raro volviéndose atrás. Yo veo raro no sé si mi hijo va a hacer vino o no, pero lo veo raro. Sería rarísimo que mi hijo use 200% barrica en 20 años, si él continúa haciendo los vinos acá. Todo lo contrario. Usaría cada vez mejor madera, cada vez más preciso, cada vez más fino los vinos, estoy seguro. En eso estoy 100% de acuerdo. Creo que el mundo en sí está migrando en algunos lugares siempre fue ayudado por regulaciones, en otros lados con regulaciones más laxas, como acá nos ha costado encontrar esa identidad y siempre fuimos víctima, y más en un país donde la economía no ha acompañado durante mucho tiempo. Creo que somos víctimas de querer cumplir con lo que demanda el mercado. Entonces, ese mercado demandaba algo que era identidad para un lugar, pero no para nosotros, pero como eso comercialmente era viable y necesitábamos de vender en el exterior, se copiaba el estilo y se multiplicaba, perdiendo y involucionando en algún punto todo lo que se podría haber avanzado en mucho tiempo. Y generando, y algo que para mí es como, si bien ayudó en un momento porque se vendió ese vino, y bueno, el vino hay que venderlo, es importante, digamos, no vivimos del aire.
nos generó una falsa reputación también, como país de primer mundo de vino pesado, o sea, que hoy en día nos cuesta sacarnosla de encima. A mí me pasa que, no sé, yo creo que mis mejores vinos son Malbec, y a veces me cuesta vender más el Malbec que otros vinos que son vinos más simples, pero que tienen más éxito comercial porque no tienen que demostrar que no son Malbecs de otro estilo, digamos. O sea, creo que nos va a tomar un tiempo sacarnos esa mochila de encima. Ni hablar, Pero pero creo que creo que vamos a llegar, lo vamos a poder lograr. yo creo que se va por buen camino. Y, coincido 100% de que no va a haber una involución hacia atrás, no veo yendo de nuevo hacia otro lado por una moda. Y también tiene que ver, y el cambio en sí tiene que ver, porque hablamos de lo que es la tendencia o lo que el mundo demanda, que es verdad que el mundo demanda más lo que se está produciendo ahora, pero creo que no es el motivo por el cual la Argentina está virando hacia esto, sino es muy importante la inclusión de las nuevas generaciones, tanto de consumidores como de productores. Yo estoy en la industria del vino hace casi 15 años ya y de verdad el cambio empieza cuando empiezan también los nuevos generaciones a llegar a un lugar en donde pueden tomar decisiones. Y no es menor eso, porque inclusive esas nuevas generaciones desde bodegas más grandes han empezado a cambiar cosas, como también así el de un pequeño productor. Eh, Llamémoslo que esa nueva generación, no sé, estará inspirada, tiene acceso a más información que el que tenía antes, le importa más, lo que quieran, no sé cuál es la motivación de estas nuevas generaciones, pero Yo también, creo que hay algo clave ahí, Mati, que te agrego. sí, Esta nueva generación que está como volviendo a los vinos del pasado, en realidad, viajó y probó más vinos que la generación anterior. Eso me parece que, o sea, estoy seguro que es así, y creo que es probar vinos del mundo, viajar, conocer distintos productores, te hace entender la importancia de la diversidad, de que los vinos importantes son únicos, son distintos, y es difícil decir se parece a tal o cual, es eso, y es espectacular y es genial, y mientras más único y diverso, es mejor vino al final. O sea, los vinos más irrepetibles son no sé si mejor, pero seguro los más caros también. Este, Vinos que no, a mí me divierte mucho, yo soy tanto consumidor como productor, los vinos que digo, puta, ¿esto qué es? No entiendo, hay un aroma que no lo reconozco, o una sensación táctil que me resulta nueva. Aunque no me parezca lo mejor, agradezco lo nuevo, lo nuevo, lo distinto, lo diverso, lo único. Y en ese sentido, creo que con esa cabeza de haber viajado y de haber sentido eso, está la generación nueva, digamos. Y eso es algo que cambió, que me parece uno de los motivos del cambio, digamos. sí, ni hablar. Y en algún punto es esto también, de buscar la identidad propia, cuando uno se da cuenta que afuera, que en el mundo en sí, afuera, digo, afuera de la Argentina, hay un mundo que es irrepetible, como decías vos, es único. No sé si mejor o peor, es único. Este vino de este lugar no se puede reproducir acá. Entonces, la mejor manera de hacer un gran vino es hacer algo propio y único también acá. Que en un momento se pensó a nivel país, y yo creo que hoy ya estamos en una etapa donde regionalmente se está empezando a pensar en la identidad propia de cada distrito, y acá ya con la CIG específicamente donde están ustedes, Altamira tiene una identidad propia que lo hace diferente o al Tallarí, por ejemplo, que también están dentro del Valle de Uco. Entonces, muchas veces eso vino desde la generación más joven, de tomar decisiones también de no mezclar esas uvas, que no vaya a parar todo al mismo lugar. ¿Por qué? Porque en pos de ese trabajo es donde puedo encontrar la mejor manera de hacer un vino del lugar. Es una discusión interminable o una
filosofación, no sé si es la palabra correcta, tratar de filosofar un poquito más de esto que es interminable, pero creo que vamos en un buen camino y eh, que no va a haber vuelta atrás sobre esto porque veo los grandes jugadores que irían pateando para el otro lado, acompañando esto y me parece que cuando uno ve esa postura se da cuenta de que estamos un mejor o peor, o más lento, más despacio, más rápido, pero tratando de tirar todos en pos de eso porque es lo que viene. Así que me parece que estamos re alineados con esto. Vayamos al siguiente tema. Contanos estrictamente el proyecto Rocamadre, que es un poco lo que quiero que les presentes a la gente. ¿Cómo nace Rocamadre? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuáles son los vinos? ¿Cómo los haces? Así como en un pantallazo general. Bueno, Roca Madre es mi proyecto personal y familiar con mi mujer y mi hijo, digamos, es como de mi familia chica. De hecho, Ceci, mi pareja, me ayuda con los diseños de las etiquetas, es como la curadora de todo y ahora me está ayudando también con las ventas y algo de eso. Así que es nuestro proyecto. Arrancó en 2017. Básicamente yo venía haciendo vinos para Finca Suárez, pero empecé a experimentar con vinos hechos muy artesanalmente en la finca. eh, Primero haciendo ensayos, y después fui descubriendo que los vinos hechos así, 100% artesanal, tenían algo más, sí, algo más en este sentido de encontrar un vino único y valorando la diversidad. Eh, Sentía que había un poquito más en ese camino de los vinos que yo hacía a mano acá en la finca. Eh, y bueno, y esa necesidad me llevó a hacer una línea nueva eh, y empezar a elaborar cada vez un poquito más. Todos los años fui haciendo un poquito más. Este año ya lo formalicé un poquito más. Me estoy registrando como elaborador artesanal, bodega artesanal, donde puedo elaborar hasta 12.000 litros de manera legal y venderlos comercialmente aprobados por el INB. Este año ya hice 6.000 litros y ya estoy terminando la vendimia, pero ya me estoy comprando algunas cositas para llegar a los 12.000 litros el año que viene en la finca. Entonces Rocamadre partió de la curiosidad, de investigación, de encontrar que en esa investigación surgían cosas muy interesantes. Y también de mi necesidad de conectarme con la artesanía y con lo que dicen craft, la palabra craft en inglés que se usa mucho, eh, que me encanta, me conecta con todo, me conecta con el mundo, o sea, para que sea una idea, en la bodeguita no tengo, me estuve a punto de mandar a hacer un pisón y decidí no hacerlo para obligarme a meter mis manos en el vino 2, 3 y por momentos 4 veces por día. eh, Así, bueno, ahora está bastante bien porque ya estoy terminando. Esto estuvo negro durante un mes. Este, em, y descubrir que en vez de usar un pisón, hacer un pisoneo con la mano, me estaba dando información de la textura de los granos, la temperatura de la fermentación. Yo meto la mano y la saco y ya es información que ya está corriendo. Y esa información también es electricidad. Y me encanta laburar, me encanta meter la mano en el vino. Y eso es un poco lo que no quiero que se pierda nunca con Roca Madre, digamos. Si bien hay algunos vinos que ya estoy haciendo en unos tanquecitos de 2.000 o 3.000, tiene siempre un grado de artesanalidad súper importante y todos los vinos tienen un componente hecho a mano. Eh, Quizás un capricho personal, placer personal me gusta hacerlo y me siento que me conecta, es como hacer una meditación, no sé, me conecta con el medio ambiente, me conecta con un montón de cosas que me dan muchas ganas y energía.
Y a nivel bodega, hablaste mucho de esta artesanalidad o a nivel proceso, bodega, vinificación. ¿Podrías encasillarlo en un proyecto que trata de intervenir lo menos posible? Sé que usan levadura ambiente, que las fermentaciones son espontáneas. ¿Cómo te catalogarías o cómo lo catalogarías a lo que engloba conceptualmente el proyecto Roca Madre? ¿Es un vino no intervencionista? ¿Es un vino natural? ¿Es un vino cómo? ¿Dónde lo pondrías? Mira, es difícil ponerle un título porque esos títulos tienen todas sus contradicciones y sus ambigüedades. Eh, me parece que la palabra es sustentabilidad, es un vino sustentable. En el Bien. sentido, porque eh, los vinos, o sea, no hay ningún vino natural. Si el vino, puede haber una planta de una viña natural, pero sin la mano del hombre eso no va a ser nunca vino. Se va a hacer acético en la planta porque no lo va a cosechar nadie hasta que se pudra y se caiga las semillas, digamos. Entonces, el concepto de vino natural ya me parece un poco raro. Los vinos de baja intervención podría ser también algo, eh, digamos, es un mote con el que se podría encasillar los vinos, el tipo de vinos que hago, pero para mí en realidad estos vinos son de altísima intervención. Ahora, o sea, sin agregados, pero de altísima intervención, porque yo los vinos los pruebo 2 veces por día, le meto la mano 4 veces por día. Si Estás veo atrás. algún problema. Le ¿Cómo, estás, cómo? le estás atrás al vino y estás Estoy cuidándolo. estoy muy encima y tiene muchísima intervención mía, muchísima, infinita. Todo el vino es mío, desde la cosecha, del punto de cosecha, de la fermentación, de cuándo se descubre, de cuánto apretás la prensa. No hay nada mecánico en lo que hago. Todo es con la copa en la mano, probando y decidiendo ahí hasta cuándo prensar un ollejo. No se hace por bares, se hace por degustación. Todo es por degustación. Entonces, digamos, sí son vinos sin agregados, eso seguro. Y el concepto de sustentabilidad me parece muy importante también porque estoy tirando abajo las etiquetas, por eso me cuesta ponerme una etiqueta a mí. Porque hay muchos vinos que son orgánicos, que están buenísimos y me parece fantástico que cada vez haya más. Pero, por ejemplo, en Argentina hay un montón de vinos que están certificados orgánicos y qué sé yo, pero son con capitales extranjeros eh, o con un capital argentino, pero que viene de una industria que todo lo contrario con orgánico, que podría ser hasta una farmacéutica o cualquier otra cosa que tiene plata y pone en un viñedo orgánico. Entonces, para mí la palabra sustentable es la más importante porque vivo de esto, no tengo socios y tengo que poder vender para poder seguir produciendo y satisfacer mi necesidad de ser cada vez más creativo, de tener cada vez mejores herramientas. Tengo que poder hacer un vino bueno, venderlo y que sea también exitoso comercialmente. Entonces, em, desde ahí arranco. A partir de ahí vamos a mejorar todo lo que se pueda, viñedo orgánico, las mejores cosas para elaborar y todo, pero siempre desde la sustentabilidad. Entonces, yo creo que es un proyecto, digamos, ¿cómo encasillarlo? Un proyecto humano sustentable, podría ser. Bien. Algo así. No, es que está buenísimo porque esa sustentabilidad se aplica a todo y es como decís vos también, si no soy sustentable, si no soy comercialmente sustentable, por más utópico y lindo que suene y misterioso y apasionado y místico, la verdad es que no va a funcionar. No tiene sentido. Total. Así que está buenísimo, está buenísimo. Yo en esto muchas veces no me gusta tampoco, siempre les pregunto dónde se encasillan por darles el espacio también, porque bueno, la comunicación de cada uno y de cada proyecto tiene una identidad propia, pero a veces, muchas veces es transversal a todos estos conceptos. Tocan un poco de todo o no, y creo que de eso se trata también. Lo importante es hacer un vino más, un proyecto más coherente en algún punto. Si voy por el lado sustentable, que realmente todo tenga coherencia con esa sustentabilidad y no haga agua en un montón de cosas, pero como le pegué
la etiqueta de la certificación y apto para hablar de otra cosa. Así que está buenísimo que resaltemos esto. Coherencia me parece una palabra muy interesante que por ahí no se usa tanto y creo que es la base de lo sustentable, digamos, ser coherente con uno mismo, con los demás, con la viña, con los vinos, ser coherente y transparente, ¿no? O sea, yo, si hay un año que es muy cálido y tengo que agregar ácido tartárico, no tengo ningún problema en decirlo, o lo que sea, digamos, porque siempre lo voy a hacer de una manera buena, digamos, o sea, confío en mi criterio y en mi coherencia, justamente. No, ni hablar, es que de esa coherencia se trata, porque además uno pierde esa sustentabilidad de lo utópico. El año fue cálido, no corrijo, y por ahí a nivel comercial eso termina en un vino que luego no va a estar en condiciones de ser vendido y por ende se acaba la sustentabilidad para el negocio y por ende se acaba todo un ciclo. Es como hay que saber hasta dónde, o sea, que dentro de esa coherencia de sustentabilidad existe, por ejemplo, lo comercial, pero manteniendo conceptualmente un criterio. Eso es lo más importante para mí. Si soy convencional, mantengo el criterio convencional. Si soy algo intermedio, o sea que realmente, como decís vos, la añada mala también, no solo cálida, por ahí es una añada, bueno, como lo que pasó este año y ya nos contarás un poquito de lo que es, pero donde el periodo de lluvia ha sido inesperado y muy grande, cercano a la vendimia y es mejor tomar recaudos que no tener uva, porque en definitiva uno vive de esto. Entonces, esa coherencia de tratar de no hacerlo, pero cuando lo tengo que hacer lo hago, por poner un ejemplo muy básico y muy llano, porque por ahí tengo otras herramientas, pero yendo a lo extremo, si no curo fuerte, no voy a tener uva. Bueno, por más que no quiera curar porque soy un utópico de hacerlo todo extremo, y si no tengo uva no voy a poder vivir. Entonces, me parece que a veces es muy malinterpretado el concepto de sustentabilidad como algo que solo es para que la planta sobreviva o para que tengamos un mundo más verde. En realidad es todo, tendría que ser muy coherente a todo. Pero bueno, no me quiero desviar tanto de esto, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue este año, 2021, un año atípico, más preparados con el tema del COVID, pero bueno, esto que hablábamos, las lluvias, contanos un poco vos desde tu lado. A mí el 2021 me parece un gran año de calidad. Fue muy lluvioso, pero hubo unas ventanas que nos dio unas ventanas de cosecha lindas. Hubo oportunidades para cosechar bien y yo las tomé, las tomé a todas. O sea, bueno, eso también, estar tan cerca, vivir en la finca, estar tan cerca del viñedo, y sin tener que estar corriendo haciendo vinos en 5 regiones distintas, es un plus que tenemos nosotros y lo aprovechamos. O sea, creo que, o sea, ahora con el diario del lunes coseché bien, estuvo bien. Em, y tenemos vinos, en los blancos sí tuve un poco más de apuro porque ya empezaba a ver, como lo que estamos hablando recién, signos de podredumbre y tuve que adelantar, por ahí quizá adelantar, pero no mucho, una semana lo que hubiera cosechado normalmente. Pero la verdad es que el resultado es espectacular, son vinos con muy bajo alcohol, muy buena acidez, textura, no tanta fruta, súper salinos, más cítricos que fruta blanca, estoy hablando de los blancos. Es un estilo que a mí me encanta. Y me pasó en el 2016 lo mismo, y me hago la misma pregunta que me hice en el 2016, que es ¿por qué no cosecho antes en un año normal? Porque la Bien. verdad es que los vinos tienen, con 10 grados de alcohol, 11 grados de alcohol, tienen un balance que me encanta, que me encanta. Y me vuelvo a preguntar lo mismo, en un año normal, que no tenemos apuro por las lluvias o qué sé yo, siempre estoy como esperando un poquito más de madurez y me tengo que animar a sacarlo antes, porque logro en este camino también de la diversidad y encontrar algo único. O sea que en ese sentido
es un año de aprendizaje como el 2016. Saco conclusiones muy, muy buenas de lo que pasó. Ya las estoy sacando. Con los tintos también fue lluvioso, pero no fue tan... hubo ventanas, hubo 4 o 5 días que no llovieron, que dio justo para que se seque la uva y cosechar. También tenemos vinos con los tintos con 13,5, no más que eso, pero con una sensación de frescura riquísima. Así que no, estoy muy entusiasmado con los vinos de este año. El tema del COVID fue complicado, pero realmente fue mucho más complicado el año pasado. El año pasado, si bien circulaba mucho menos, había mucho más miedo, mucha más incertidumbre y muchas más trabas para cosechar, y eso me acuerdo que era imposible juntar 10 personas para cosechar el año pasado. Este año, si bien ahora están subiendo los casos, no sé, la gente ya sabe más qué hacer, y se puede trabajar un poco mejor. O sea que creo que a nivel COVID fue más bravo el año pasado que este. Y después esta es una vendimia muy especial para, para mí, para tanto Roca Madre como Finca Suárez, porque es la primera vendimia que hacemos con la información del estudio de suelos. El estudio de suelos lo hicimos con un nivel de precisión altísimo. Es una cosa que se hace una vez porque los suelos, si bien están vivos y cambiantes, no voy a vivir 1 millón de años como para verlo, o sea que no me van a cambiar los suelos son los que tengo en mi vida y las próximas generaciones también. Eh, entonces es un año en el cual empecé a cosechar por el tipo de suelo con mucha precisión, ya hice varios cambios en relación a los años anteriores y que ya con los vinos ya todos terminados de fermentar, me queda uno nada más, uno o dos. eh, ya puedo decir, ya puedo ver digamos, que hay información que se traduce en vino de manera muy articulada y muy buena. Eh, o sea que es una vendimia que para mí es un inicio, y la otra cosa es que es la vendimia en la cual cumplimos mi familia 100 años en Altamira. Así que para mí esta es una vendimia memorable por todas estas cosas que estamos diciendo. Son los vinos de los 100 años, los vinos de precisión de suelo, y acompañados por una añada muy particular, muy fría, que para el estilo que nosotros hacemos nos favorece. Es el estilo que es hacer sí o sí el vino que queremos hacer, o sea, con esta frescura. Bien, es lindo escuchar que ya haya productores de Altamira que están cumpliendo 100 años haciendo vinos en el lugar, así que mis felicitaciones por eso y ojalá que sea que después se traduzca a los vinos y que sea una vendimia, una cosecha épica, que podamos guardar mucho vino y que tengamos para festejar. Quiero Va cerrar a ser así, va a ser así. Quiero cerrar con la pregunta que cierro con la mayoría de la gente, o con todos en realidad. Eh, Bien involucrado un poco a lo que es la sustentabilidad y a, y a lo que el movimiento Slow por ahí quiere predicar. Y que yo, ¿cómo ves vos? A ver, Altamira es un lugar que lo sufre bastante. ¿Cómo ves vos el recurso agua de acá a un tiempo, la problemática, el tema del riego? Y el tema de la escasez de lluvia en este momento, en un lugar donde dependemos de la lluvia y no tanto, pero también hay escasez de nieve, por ende el agua del deshielo que antes nos brotaba por todos lados, cada vez es menos. ¿Cómo ves Altamira en posición de cómo usa el agua? De hecho, para explicarle a la gente muy rápidamente, Altamira es un lugar que todavía es un poquito más grande y que se podría explotar un poco más. Una zona de mucha calidad donde al escasear el agua y el derecho a riego, hay todavía zona franca que no está explotada. Pero bueno, quiero tu opinión al respecto, que es algo que siempre les pido a todos, que me den que me contribuyan con su grano de arena en esta visión. Bueno, Mendoza es un desierto, y es un desierto que súper productivo por el uso del agua, por las acequias, por estos canales que tienen varios siglos de uso. Eh, Estamos en crisis hídrica, está declarada la crisis hídrica desde hace ya un montón de años. El tema del agua es un problema muy grande. eh, no en general en Mendoza, digamos, ya no tiene sentido hablar tanto de Altamira, es un problema muy transversal para todos.
a todos nos pasa lo mismo, cada vez hay menos agua disponible, pero también hay muchas cosas para hacer que no se están haciendo y que se deberían hacer. Hay mucho, creo que eh, falta un plan a largo plazo, obviamente iniciado por el Estado, apoyando a los productores, porque no lo podemos hacer los productores por nosotros mismos, y es un bien común, digamos. Sí o sí tendría que ser con un buen plan del Estado, obviamente mixto, eh, pero hay muchas cosas para hacer. Nosotros tenemos muchas acequias, muchísimas acequias que no están impermeabilizadas, no acequias, canales principales que no están impermeabilizados. Hay mucho riego por superficie que tiene hay como es un uso del agua con bastante pérdida. En una de mis fincas nosotros tenemos riego por superficie y para que te des una idea tenemos 6 kilómetros de acequias por los cuales no regamos y por donde circula el agua para llevar agua a regar. Nosotros eso lo tendríamos que tener entubado o mínimo impermeabilizado, o directamente riego por goteo sería lo mejor, que es la mejor manera de tener un uso racional del agua. Creo que falta mucho y hay mucho trabajo para hacer y muchísimas cosas para mejorar desde todos. Me incluyo a mí, incluyo a todos, pero es difícil sin un plan a largo plazo y general, digamos, solamente diseñado por el Estado. Eh, Nosotros estamos en una parte buena, digamos, en ese sentido, no nos escasea tanto el agua porque estamos en la naciente del río Tumuyán, y pensá que el este de Mendoza se riega con el mismo agua que regamos nosotros, pero 130 kilómetros más abajo, después de regar no sé cuántas millones de fincas. O sea, nosotros estamos tomando el agua de la vertiente prácticamente. Y el año pasado, bueno, se frenó todo por la pandemia, pero tuvimos una reunión con gente de irrigación que había un plan muy interesante en Altamira. En Altamira también se puede hacer porque hay productores con valor agregado, digamos, es un lugar donde es económicamente viable y además está muy cerca de la fuente, entonces, digamos, si no se hace en Altamira, estamos al horno, no se va a hacer en ningún lado. Tuvimos una convocatoria con gente para armar una represa, armar un buen reservorio de agua del río Tumuyán, donde, por ejemplo, este año llovió un montón, y hubo más de un mes que no hizo falta regar, largo, casi 2 meses en los cuales no tuvimos agua, y ese agua no se usó, no se guardó, no se reservó. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer. Eh, Esperemos que cuando vuelva a la normalidad, este plan de armar un buen reservorio de agua en la punta y entubar la entrada de riego a todas las fincas, se lleve adelante. Venía avanzando, pero se recontraparó con la pandemia, cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Por eso resalto lo de que tiene que ser un plan a largo plazo. Hay que ponerse de acuerdo, no puede ser que las elecciones no te permitan hacer algo que hay que hacer sí o sí, que es cuidar el agua. Bien. Linda reflexión porque siempre hablamos un poco de lo que puede hacer cada productor, pero coincido plenamente que estos cambios son transversales a los productores y que tiene que ser a largo plazo y el bien común y no importa quién esté al mando, hay que ejecutar y cuidar porque el recurso del agua es indispensable para los negocios y estrictamente de lo que puede ser la provincia, pero además para la vida humana. Entonces cuidar un recurso que cada vez es más escaso en el mundo y más en la Argentina o en lugares como Mendoza, donde el tema desértico y el cambio climático lo hace todavía más impredecible todo. Pero bueno, Juanfa, te agradezco enormemente el tiempo que nos brindaste hoy. Te comprometemos para el futuro, para hacer alguna otra y que nos cuentes un poquito más de otros temas. Así que mil gracias. Bueno, gracias a vos, Mati. Saludo a todos. Abrazo.